Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. En 1996 fuimos invitados por los miembros del Proyecto Cumbre para que el siguiente año los acompañáramos al campamento base del Pico Dhaulagiri, haciendo la ruta de trekking que pasaba por este. La idea que nos propusieron fue de iniciar la caminata desde una población denominada Beni, en Nepal, e ir ascendiendo en acompañamiento hasta el campamento base que se encuentra a una altura de 4.748 metros, donde ellos se quedarían y nosotros continuaríamos con los Sherpas hasta un paso alto denominado French Pass a 5.360 metros de altura, para luego descender por la otra cara de la montaña hasta llegar a la población de Johnson. Desde el campamento base a la población de Johnson se requerirían 2 días de caminata. Posteriormente saldríamos de esa población en un pequeño avión que nos regresaría a Pokhara y de allí podríamos volar de regreso a Katmandú. La fecha de salida prevista desde Caracas era el 2 de abril de 1997. El macizo montañoso del Dhaulagiri está ubicado en Nepal y se extiende por 120 kilómetros al oeste del río Kali Gandaki. En este se encuentra el pico Dhaulagiri, que es la 7ª cumbre más alta de la Tierra con una altitud de 8.167 metros. Fue coronada por primera vez el 13 de mayo de 1960. Días antes de nuestra partida, nos reunimos con nuestras familias y compañeros de caminatas en el Colegio San Ignacio de Loyola para una misa que nos diera el Padre Galdos y que luego fue acompañada de un chocolate caliente que nos preparara nuestro amigo John San Juan. El día 2 de abril de 1997, nos reunimos nuevamente en el Colegio San Ignacio para iniciar nuestro viaje a París, donde haríamos escala por 2 días mientras el grupo de escaladores terminaba las compras de algunos equipos de alta montaña que les faltaban. Llegamos a París muy temprano en la mañana del día siguiente y luego de registrarnos en el hotel fuimos a la tienda de equipos de montaña con los escaladores. Allí los dejamos en sus compras y empleamos los 2 días que teníamos disponibles para pasear por la ciudad. El día 5 de abril volamos a Delhi con Air France, donde después de 8 horas llegamos a esta ciudad, siendo las 11 de la noche, hora local. Pernoctamos en el mismo aeropuerto y continuamos con nuestro vuelo a Katmandú la mañana siguiente en un vuelo de solo 2 horas por la línea Royal Nepal Airlines. A nuestra llegada nos alojaron en el Katmandú Guest House. Permanecimos en Katmandú los días del 6 al 8 de abril. Durante este tiempo se procesaron los permisos de trekking y los escaladores finalizaron los detalles de la expedición mientras nosotros nos dedicamos a conocer la ciudad y alrededores. El 7 de abril salimos en unos taxis a visitar la antigua ciudad de Bhaktapur, que se encuentra a 13 kilómetros de Katmandú. Esta ha sido clasificada como World Heritage Site por la UNESCO por su grado de conservación y por la importancia que tuvo en la antigüedad por haberse convertido en un poblado rico y próspero, ya que las caravanas comerciales que traficaban entre el Tíbet e India se detenían a comerciar aquí. En la tarde visitamos la estupa de Buddhanath, una de las mayores estupas budistas en el mundo. Esta fue severamente dañada en el terremoto del 2015.
La stupa es básicamente una de las primeras formas de representación de la imagen de Buda, construida para conmemorar los mayores eventos de su vida, marcar los lugares sagrados donde estos eventos se produjeron y dar hogar a sus reliquias y las de sus más avanzados discípulos espirituales. Por tal motivo, las stupas son monumentos espirituales que reflejan la armonía y la perfección de los principios universales. Son la mente compasiva y sabia de los maestros que invitan a la mente humana a despertar a su máximo potencial. Alrededor de estas, los budistas acuden para meditar. En los alrededores de esta stupa existen alrededor de 50 gompas o conventos tibetanos. Aprovechamos y visitamos una de esas gompas donde van formando a los niños para ser monjes budistas. Luego de nuestro desayuno, alquilamos unas bicicletas y fuimos al templo de Swayambunat, también conocido como el Templo de los Monos. Swayambunat es un conjunto compuesto por una stupa, diversos templos, santuarios y tiendas. Para los budistas de Katmandú, es probablemente el sitio más sagrado de peregrinación y culto. Para acceder al nivel principal hay que subir 327 escalones. Llegando a la cima, nos encontramos con un Vajra, que es una arma usada como objeto ritual y que simboliza las propiedades del diamante por su indestructibilidad y del trueno por su fuerza irresistible. En la parte posterior está la stupa y demás templos. Al finalizar la visita, nos fuimos en bicicletas a Durbar Square, en donde coincidimos con las festividades del año 2054 y posteriormente fuimos al templo de la diosa viviente Kumari. En el sánscrito, Kumari significa inocente, virgen, puro, y la diosa es venerada ya que representa la forma humana de la diosa Talehu. Temprano en la mañana, salimos del hotel con todo el equipaje que fue trasladado en rickshaw por las callejuelas de Tamel hasta el bus que nos esperaba para iniciar nuestro viaje a Pokhara. El recorrido fue de 8 horas con algunas paradas. Pernoctamos en Lakeside Hotel y continuamos viaje al día siguiente. El día 10 de abril partimos de Pokhara a las 10 de la mañana vía a Baklung. Nuestro campamento estuvo situado antes de llegar a este poblado en el puente llamado Maldunga Bridge, donde llegamos en la tarde en un solo aguacero. Nos apeamos del bus bajo una torrencial lluvia y encontramos las carpas y el campamento armado esperándonos. Al final de la tarde salió el sol y nos mostró por primera vez una hermosa vista de los picos del nevado del macizo del Dhaulagiri. Aprovechamos para asearnos y caminar por los alrededores, preparándonos para nuestro inicio de trekking, que sería el día siguiente.
En nuestro primer día, nos levantaron muy temprano para empacar y desayunar y así poder iniciar nuestra caminata del día antes de las 8 de la mañana, como sería la rutina de todos los días posteriores. Cruzamos el puente sobre el río Kali-Gandaki y partimos hacia el poblado de Beni, distante unos 11 kilómetros, a donde llegamos hacia el final de la mañana. El río Kali-Gandaki es uno de los mayores ríos de Nepal. Su cuenca hidrográfica abarca 4.300 kilómetros cuadrados, naciendo de los deshielos de los picos Dhaulagiri, Manaslu y Annapurna I, todos picos de más de 8.000 metros de altura. Su longitud es de 630 kilómetros y finaliza su recorrido en el río Ganges en India. Una vez que llegamos a Beni, nos reagrupamos y cruzamos un puente peatonal sobre el río Kali-Gandaki. En este lugar se encuentra la desembocadura del río Miandi-Kola, quien sería nuestro compañero de viaje en todo nuestro recorrido, ya que la naciente de este se encuentra cercano al campamento base del Dhaulagiri, a donde nos dirigíamos. Luego de dejar el poblado de Beni, almorzamos y continuamos camino hasta llegar al poblado de Singa a las 4 de la tarde, donde acamparíamos esa noche. El recorrido en la tarde fue de 6,5 kilómetros y la altura del campamento era de 890 metros sobre el nivel del mar. El segundo día de nuestro trekking se inició en la escuela de Singa, donde habíamos pasado la noche. Fue un día caluroso que nos llevaría por la ribera del río hasta la población de Magdi Darban, ubicada a unos 16 kilómetros de distancia. El ascenso en el día fue de apenas 190 metros, para ubicarnos a la noche en los 1090 metros de altura. El recorrido fue siguiendo el cauce del río, relativamente plano y en ascenso, sin muchos desniveles. Acampamos en el patio del colegio de Darban, en donde nuestros compañeros se batieron en un duelo de voleibol con los locales. Este lugar estaba bastante poblado y había bodeguitas donde abastecernos. Luego de nuestra rutina tempranera de madrugar para preparar talegos y desayunar, a las 8 de la mañana salimos de nuestro campamento cruzando un puente peatonal sobre el río Miandi-Kola. El recorrido del día de hoy sería distinto, ya que luego de cruzar el puente seguiríamos la ribera del río por unos 2 kilómetros para luego iniciar un ascenso progresivo por la ladera de la montaña que proseguiría todo el día hasta llegar a nuestro próximo campamento de Sibang, de distante unos 13 kilómetros. Esa tarde acamparíamos nuevamente en el campo deportivo de un colegio. En este día alcanzamos la cota de los 1760 metros de altura, siendo que habíamos ascendido 670 metros en el día. El camino nos dejó disfrutar de una preciosa vista del macizo del Dhaulagiri. A la hora de almorzar, nos detuvimos en el poblado de Darapani, donde disfrutamos con la acogida de los niños y las actividades de los pobladores. En el pueblo fuimos espectadores de un grupo de niñas en un partido de voleibol. El día en general estuvo soleado y hermoso, pero cuando íbamos llegando a nuestro destino a las 4 de la tarde a Sib, empezó a llover torrencialmente. Los portadores no habían llegado con la carga y tuvimos que recluirnos todos en la carpa comedor, que era la única protección que había. Crave your company. How
Salimos de Sibang por una vereda con muchos ascensos y descensos, buscando llegar a un puente colgante que nos permitiría cruzar el río Narja Kola. Luego de cruzar comenzamos el recorrido por la cara opuesta de la montaña que nos permitiría bordear un saliente hasta llegar al poblado de Muri. Todo el día fue un continuo ascenso y descenso en un recorrido de 11 kilómetros para finalizar en Muri a 1870 metros de altura. Durante el día ascendimos solamente 110 metros con respecto a la noche anterior y llegamos al último poblado que nos encontraríamos en el camino. Forgive me, dear, how many nights will get lost on me? Only the moon acknowledges me. How many nights will I crave your... En Muri permaneceríamos el día 15 de abril para que la operadora del trekking pudiera efectuar los ajustes necesarios para poder continuar adelante con la primera etapa de la expedición. Hasta este momento, habíamos recorrido aproximadamente 60 kilómetros desde nuestra partida con un equipo de sherpas y bestias que había venido acompañándonos desde el puente llamado Maldunga Bridge. Nuestro grupo estaba compuesto por los 6 escaladores más 14 acompañantes para un total de 20 personas. Muri sería el último poblado que encontraríamos en el camino. Un aspecto que desconocíamos hasta ese momento era que la vereda amplia que nos había traído hasta allí se convertiría en un paso estrecho y agreste, por lo que los animales que nos traían la carga debían ser devueltos. A partir de Muri, estas bestias no iban a poder continuar con nosotros, siendo que la carga ahora debía ser transportada por sherpas. Los puentes sobre los ríos serían el impedimento principal para el paso de cualquier animal. Para mover la carga de la expedición, íbamos a requerir entre 25 a 30 sherpas que luego se dividirían entre el grupo que se quedaría para acometer la cumbre con el equipo de escalada, los cocineros y ayudantes para ambos grupos, los que se quedarían en el campamento base y otros que deberían continuar con nosotros. Los sherpas que llevaban la carga de la expedición deberían retornar una vez alcanzado esta locación. Por lo tanto, éramos aproximadamente un total de 45 a 50 personas en movimiento que debíamos ser alimentados 3 veces al día. Los suministros de alimentos constituían un tema muy importante en la logística, así como el manejo de la carga compuesta por las carpas y los equipos de escalada y demás en serie. El día 15 fue un día de descanso para nosotros, que lo aprovechamos para lavar la ropa, pasear, poner al día los diarios, bañarnos en los grifos del poblado y recuperarnos de los días anteriores. Por la tarde, la población subió a nuestro campamento y celebramos una fiesta nepalí con cantos de Sampiriri. Al ponerse el día, el Dhaulagiri nos dio su bienvenida con un hermoso atardecer. Nos levantaron a las 5:30 de la mañana para iniciar temprano la caminata de ese día. Ya a las 7:40 estamos en camino hacia Bogara, donde pasaríamos la noche. Saliendo del poblado de Muri, iniciamos un descenso por la ladera buscando el cruce del río Mudikola, que cruzamos para luego seguir bordeando la estribación de la montaña hasta llegar al cañón del río Millanda Kola. Almorzamos en un lugar denominado Jugapani y a la 1 p.m. continuamos nuestro camino. Lo que siguió después del almuerzo nos hizo entender por qué nos habíamos detenido en Muri para devolver las bestias y seguir con sherpas para manejar la carga. Primero, un fuerte viento empezó a soplar mientras ascendíamos por una trocha
que cada minuto se iba haciendo más inclinada en la medida que avanzábamos. Luego, la ladera de la montaña se fue poniendo más vertical, convirtiéndose en un ascenso por desfiladero. Cada vez veíamos el río Millán de Cola más por debajo de nosotros. Ascendimos por el costado de la montaña en una pendiente pronunciada, buscando evitar una falla geológica que estaba más adelante e impedía el paso por el borde del río, obligando al camino a ascender para poder pasar por su parte superior. En este ascenso, cuando uno pensaba que no se podía subir más, venía otra curva y para arriba. Tratamos de avanzar lo más rápido posible por este sector del camino, pero nos llevó 3 horas de caminata intensa dejar atrás este desfiladero. Al fin llegamos a Bogara, que en ese momento era apenas un caserío con una letrina pública y 3 chorros de agua que utilizamos para bañarnos. Bogara se encuentra a 2080 metros sobre el nivel del mar. El recorrido del día fue de 10,6 kilómetros aproximadamente y el ascenso neto fue de 210 metros. Partimos de Bogara a las 8:15 de la mañana para dirigirnos al campamento de Dobham Karka, este último situado próximo a la desembocadura del río Cunabán Cola. Luego de dejar el campamento, descendimos la montaña y cruzamos un campo de trigo, luego un riachuelo y más tarde nos adentramos en un bosque de rododendros. Nos detuvimos a almorzar en Lipse. Aquí había una hermosa cascada que descendía sobre la pared de roca de la montaña. Llegamos a Dobham a las 6 de la tarde, luego de un recorrido en continuo ascenso. Este campamento estaba desprovisto de cualquier comodidad, solamente había 2 chocitas y un riachuelo. Ya en la noche empezamos a sentir bastante frío, a pesar que solo estábamos a 2.520 metros de altura. En ese día ascendimos 440 metros netos en un recorrido de 8 kilómetros. Las aguas del río Cunabán Cola provienen del deshielo del glaciar Cambón, situado al pie de los picos Dhaulagiri 4, Dhaulagiri 5 y Dhaulagiri 6. Saliendo de Dobham, descendimos una cuesta pronunciada para cruzar un río por un primer puente compuesto de troncos amarrados entre sí. Luego de caminar por el bosque, nos encontramos un segundo puente que nos llevaría al otro lado del Millán de Cola, esta vez mucho más complicado, ya que la altura de este hacía riesgoso el paso. Además que del otro lado de la montaña subía abruptamente, haciendo más difícil el cruce. Continuamos ascendiendo en forma constante todo el día por la ladera de la montaña, cruzando un bosque espléndido. Adelante nos encontramos con un grupo de serpas que se habían refugiado bajo los árboles para comer. Nos detuvimos para almorzar al lado del río en un descubierto. Las muchachas se la ingeniaron para descansar. A mitad de la tarde pasamos una luz de nieve gigantesco que había producido el taponamiento del río, quedando este sepultado por el alud, ya que éste lo cruzaba por encima de un lado al otro. Esa tarde llegamos al campamento de Chartare, ubicados a 3.030 metros de altura. Habíamos ascendido 510 metros en el día, a pesar de que el recorrido había sido de tan solo de 3,8 kilómetros.
El 19 de abril amaneció frío y encapotado. Lo primero que nos enteramos cuando nos llevaron el Tatopani fue de que Ada Serrano se había caído en la noche y tenía fracturado el tobillo. Ya en el desayuno nos dieron dos noticias que nos afectarían a todos. La primera fue que se requería hacer un rescate con helicóptero para Adita y había sido enviado un mail runner, que es un muchacho joven que lleva la noticia como a la antigua Roma, supuestamente corriendo y sin parar ni de día ni de noche, para ir al primer poblado con teléfono y solicitar el envío de un helicóptero desde Katmandú. La segunda noticia fue que debido al retraso de la primavera, el paso por el French Pass por donde debíamos cruzar para ir a Jomonson estaba cerrado, debido a que estaba taponado de nieve y que tendríamos que devolvernos por el mismo camino en que veníamos. Como consecuencia, ese día subiríamos hasta el campamento base italiano, donde pasaríamos la noche y de allí emprenderíamos el regreso por el mismo camino por donde habíamos venido. Este campamento, por estar en un plató de rocas despejado, hacía posible el rescate de nuestra compañera herida con un helicóptero. Este fue un día oscuro y frío, donde parte del camino fue en medio de una densa neblina. Pasamos una zona rocosa donde cruzamos un riachuelo y ascendimos por el otro lado encontrando un hermoso bosque de pino donde nos empezó a nevar. Saliendo de este bosque desapareció la vegetación y entramos un camino rocoso fondo de un glaciar. A nuestra compañera Adita Serrano la movilizaron los Sherpas sentada en una silla sobre una cesta en lo que llamamos una cesta taxi. Hasta el día anterior, los Sherpas habían venido caminando con la carga a los hombros completamente descalzos. En ese día les dieron un equipo de alta montaña para caminar. Unos zapaticos como los US Ket con una suelita de goma. ¡Ja! Lo más cómico es que cuando tenían que hacer pases difíciles, se quitaban los zapatos y lo hacían descalzos sobre la nieve. No nos detuvimos a almorzar ese día y llegamos al campamento base italiano a la 1:30 de la tarde. Habíamos llegado a una cota de 3.630 metros sobre el nivel del mar en un ascenso de 630 metros en el día. El recorrido fue de 5.3 kilómetros. El campamento base italiano es el primero de varios campamentos que se consigue en el ascenso. Está en un plano ligeramente inclinado en la cara oeste del Dhaulagiri. Del otro lado de este campamento hay un cañón donde se van acumulando las aguas que formarán el río Miyagi-Kola. En este sitio no existe absolutamente ningún tipo de refugio ni protección al viento, pero es seguro ya que no tiene riesgos de un alud. Toda la tarde desde cuando llegamos hasta la madrugada del día siguiente, un viento frío azotó nuestro campamento sin piedad. Almorzamos a las 3:30 de la tarde y nosotros nos metimos en la carpa dentro de los sleeping bags. Tardamos más de 1 hora en recuperar el calor y no volvimos a salir de la carpa hasta el día siguiente. La temperatura en la noche bajó a menos 10 grados centígrados, mientras que el viento ululaba a nuestro alrededor y la carpa se batía dejando entrar al frío. Amaneciendo el 20 de abril, el viento cesó y disfrutamos un día hermoso y soleado. Luego de desayunar, nos tomamos fotos y nos despedimos del grupo que dejamos en espera del rescate y de los escaladores. Nos despedimos también del imponente Dhaulagiri, dejándolo atrás. A las 10 de la mañana, luego de haber reorganizado la carga, iniciamos nuestro descenso acompañados de Alfredo Autiero, que caminó con nosotros hasta el primer puente de troncos. Allí nos fue asegurando a cada uno con una cuerda mientras hacíamos el paso por este. Aquí perdimos algo de tiempo mientras pasábamos todo. Nos despedimos de Alfredo
ya que éste regresaba al campamento italiano, mientras que nosotros proseguíamos en nuestra ruta de retorno hasta Dobham, donde llegaríamos totalmente agotados cuando ya estaba oscureciendo. Partimos a las 7:45 de la mañana de Dobham en nuestro camino de descenso. A las 8:10 de la mañana vimos el helicóptero de rescate que venía descendiendo por el valle con Adita Serrano. Llegamos a Bogara a la 1 de la tarde, donde aprovechamos los chorros de agua para asearnos y luego comer. A las 2:50 de la tarde reanudamos nuestro camino para pasar el desfiladero, lo que nos llevó 3 horas mientras los compañeros de caminata entonaban canciones de mariachi. Más adelante nos encontramos con Pasán, el Mayor Runner, que ya venía de regreso de Beni y nos trajo 2 Coca-Colas de regalo. Esa noche acampamos en Jugapani, donde llegamos a las 6:30 de la tarde. En este sitio no existía más que una chocita con una esterilla en el techo. Mientras preparaban la cena, las mujeres sherpa que nos acompañaban entonaron a coro melodías de cantos típicos. Salimos de Jugapani por un camino diferente al que usamos a la avenida para evitar tener que subir hasta Muri. Seguimos la ladera del río hasta llegar a un puente colgante sobre el río Miyagdi-Kola. Lo cruzamos y ascendimos por la ladera opuesta para luego hacer una travesía a altura, lo que nos permitió recortar camino hacia nuestro destino de Darbán. Llegamos a las 6 de la tarde al mismo patio del colegio que habíamos usado para acampar la vez anterior. Salimos del campamento de Darbán a las 6:50 de la mañana con la intención de llegar a Beni muy temprano y poder buscar un transporte que nos llevara a Pokhara. Teníamos por delante un recorrido de 23 kilómetros. Ese día no nos detuvimos a almorzar. Llegamos a Beni a las 3 de la tarde. Hicimos los arreglos por teléfono con la agencia de trekking en Katmandú para que nos consiguiera un bus en Baklún, donde estaba el terminal, y para poder regresar de esta manera a Pokhara. No sería sino hasta las 6 de la tarde que pudimos salir de Beni, ya que los sherpas se habían quedado muy rezagados. Para salir de Beni tuvimos casi que secuestrar un camión y una camioneta, ya que el transporte era muy escaso. Nuestros compañeros se lucieron con sus dotes de negociadores. En el camino a Pokhara perdimos un cocinero que se salió por la ventana del bus, llegando a nuestro destino a las 10 de la noche, donde pudimos cenar y dormir en un colchón por primera vez en muchos días. El día 24 desayunamos en el hotel y nos fuimos al aeropuerto. Regresamos a Katmandú en 2 vuelos distintos, ya que no había cupo para todos en el primer avión. En el hotel encontramos a Ada y José Antonio, que nos narraron de su experiencia del rescate. El día 25 nos reunimos todos a cenar y nos despedimos. Cada uno con su destino distinto saldríamos el día siguiente. Mana ko dani